Ahora les invito a que escuchemos con nuestros sentidos abiertos y el corazón dispuesto la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, has experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que, gracias a ti, los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda la libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora, para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí. Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos:
Vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, ¿está aquí o está allá? No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. En la primera lectura vemos a Pablo que está preso por el Evangelio. Y no es una metáfora, porque por mucho tiempo se creyó que era una metáfora, que era un símil, una comparación, un argumento literario para decir que estaba preso de sus pasiones, que estaba preso de su ego, para que estaba preso de miedos, pero después de muchos años de investigaciones se dieron cuenta que era verdad, que él estuvo preso, porque los sitios donde él estuvo preso, por vicisitudes de la vida, fueron cambiando, fueron perdiéndose, pero con el tiempo volvieron a retomarlas. Y se dieron cuenta de que hoy lo que leemos, Filemón, la carta, las epístolas, la forma de comunicarse, que él revolucionó la forma de llevar el Evangelio, porque fue de los primeros que se iluminó la mente a decir, tenemos que comunicarnos. ¿Cómo nos vamos a comunicar? No hay internet, no hay teléfono, no hay satélites, todo era escribiendo y cartas. Cartas que podían durar 1 mes, 2 meses, se podían perder, no llegar, pero sin embargo, estando en la prisión, con muchos deseos, él expresa en esta carta muchos deseos de lo que él quiere, pero por el Evangelio, por servir a Dios, lo asume su condición, sus momentos difíciles, sus momentos de angustia, de dolor y de sufrimiento, y lo lleva a un nivel de dignidad y a un nivel de ofrecimiento al Señor, a su voluntad. Esa es la humildad. La humildad no es decir, soy pobrecito, no tengo, sino, o no me creo más que los demás, sino yo hago la voluntad del Señor. Cuando hablamos en Sagrada Escritura, en teología, de la humildad hacia Dios, es darnos totalmente a la voluntad del Señor. Muchas veces esa voluntad del Señor no es nuestra voluntad y no va acorde con lo que uno quisiera, y a veces tenemos que vivir momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre en la economía, en la salud, en lo sentimental, en lo familiar, en lo personal, y nos sentimos apresados, nos sentimos presos de muchas circunstancias, porque uno quisiera hacer muchas cosas, pero está a veces bloqueado. La economía, lo sentimental, lo familiar, lo laboral, la salud, nuestros seres queridos, hermanos, padres, hijos. Uno quisiera que las cosas fueran diferentes. Eso es lo que expresa San Pablo en esta carta que se la envía a uno de sus discípulos, organizando lo que va a venir la iglesia. Él ya sabe, lo tiene claro, que le van a dar material, que lo van a mandar para el otro lado, que lo van a crucificar, lo van a torturar. Él lo tiene claro porque sabe que ese es el camino para seguir al Señor. Pero humanamente él siente temor, él siente miedo, él siente dolor. Envía a uno de sus siervos, que ya no era siervo, sino era ya un discípulo de San Pablo, al otro discípulo para que le ayude, pensando en la proyección de la iglesia. Y él lo dice con el corazón en la mano y dice, yo quisiera que él se quedara conmigo,
que Él me sirviera acá, privado de la libertad, sin poder pelear, sin poder pedir algo, y en su corazón nace, en su raciocinio, de dejar ese abandono de esta persona que le está ayudando para que la iglesia siga en su proceso. Entonces, el camino del Señor tiene que ver mucho con el desapego, que es muy difícil, porque nosotros como seres humanos nos apegamos a todo, a lo sentimental, a la salud, a lo económico. Y como hemos leído a través de los evangelios, que nos habla del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar es sufrir. En una predicación que hicimos en el centro comercial hace unos días de la Eucaristía de Sanación, les explicaba que amar es sufrir, es entregarse, es sacrificarse, es darlo todo, no a medias. Jesús vino y se dio totalmente para nuestra salvación, hasta la última gota de su ser. Y darse uno a la voluntad del Señor es difícil, es complicado. Morir a lo que uno quiere, resignarse, ser humilde a la voluntad del Señor, pero no humilde de que me tocó y es que esta vida tan terrible y es que yo estoy maldecido del Señor, me ha dejado a un lado, no me escucha, no me ayuda, sino, Señor, yo asumo esta realidad, que tú la puedes cambiar, Señor, pero mientras yo estoy viviendo esta cárcel, esta prisión, estas necesidades materiales y espirituales, te la ofrezco, Señor, desde la humildad, desde la entrega total al Señor, el renunciar a lo que yo quiero, mi voluntad. Y es muy difícil, y a veces nos alebrestamos contra el Señor: yo quiero esta cosa, yo quiero la otra, es que usted no me da esto, es que usted no me da lo otro, yo oro, me sacrifico, estoy en las misas gregorianas, estoy en los tratamientos de Monseñor, hago obras de caridad, soy buena persona, pero ¿por qué viene este golpe inexpedible en este momento y me derrumba? ¿Por qué estoy bien y llega un momento de esta prueba, este momento de angustia? Porque estamos en un proceso de purificación y de perfeccionamiento. Y en ese proceso, los golpes, las vicisitudes, los problemas, no es para que suframos por sufrir por sufrir, sino por un bien mayor, un crecimiento, un aprendizaje. Entonces, ya cuando entendemos la voluntad del Señor, entendemos de que es con un propósito. Entonces, si Pablo estaba en esa prisión, no fue porque sí, sino que Dios tenía un propósito. Pero uno lo mira racionalmente y dice: pero ¿por qué Pablo estaba ya metido en ese hueco, en esa cárcel? Se ríe el padre Jorge. Claro, en la inmunda ya metido, sufriendo. Y uno dice: pero ¿por qué, si es un ministro de Dios, un apóstol, le ha servido a Dios, por qué está sufriendo? Porque es que el propósito de Dios es un propósito más grande. Y a través de ese sufrimiento y de ese martirio que él va a recibir, va a ser semilla de salvación y de evangelización. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos en el problema, nosotros estamos en los momentos difíciles, y usted solo mira el problema y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me pasó esto? Dios me abandonó, Dios no me escucha. ¿Por qué estoy en esta situación? Si Dios me ama, si Dios me quiere. No es que no lo ame, no es que no lo quiera, es que lo ama demasiado, nos ama demasiado. Y porque nos ama, quiere un bien superior, trascendente a nuestra vida. Pero tenemos que pasar muchos valles de lágrimas y muchos momentos difíciles para nosotros hacer un alto y entender que lo que nos sucede no es para mal, sino para un propósito mayor. Es muy difícil, porque dentro de nosotros está ese anhelo, como San Pablo lo expresaba. Yo creo que ese fue un desahogo de San Pablo para poder sacar una catarsis, ese dolor humano que a veces sentimos de la frustración, de la impotencia, porque entendemos que todo está sujeto a la voluntad del Señor. Y por más que nosotros queramos, si no es la voluntad de Dios, no se logra nada. Sanación, liberación, prosperidad, abundancia, todo está en la mano del Señor. Y eso nos recuerda hoy San Pablo preso.
en ese hueco, como le digo al padre Jorge, y le da risa, en esa olla donde lo metieron, ¿sí? Eran unas mazmorras espantosas, donde las ratas venían a hacerle compañía. Por eso podemos entender cómo muchas veces, siendo tan ungidos y con tanto poder, porque San Pablo tenía un poder muy grande de la palabra, un poder de liberación, poder de sanación, de curación muy grande, tuvo que pasar por esos momentos difíciles. Pero él no se dejó amilanar del demonio, no se dejó llenar de miedo, de terror, de pánico. Al contrario, él trascendió y vio el propósito de Dios. Por eso es importante en la oración, cuando nosotros estemos orando con el Señor, muéstranos tu propósito, Señor. Yo quiero entender qué está sucediendo. No simplemente retíralo, quítalo, sáquenme de esta situación, sino, Señor, muéstrame el por qué estoy viviendo este momento de aflicción económico, sentimental, familiar, de salud, de brujería, de hechicería, de ataques del demonio. Señor, yo quiero, muéstrame, revélate ante mí para yo saber cuál es ese propósito. Créame que San Pablo, con todo el poder y lo iluminado que era, se debió estremecer en su espíritu y pensar: si Dios me ama, ¿yo por qué estoy acá? Si Dios me ama, yo puedo salir y extender el Evangelio. Pero él entendió de que la obra no solo era de él. Por eso se desprende de este hijo, así lo llaman, siendo que era su sirviente, después pasó a ser su aprendiz, su discípulo. Llegó a tener unos lazos, a desarrollar unos lazos tan profundos, porque ese es el amor de Dios. Dios nos genera esos vínculos. Por eso Jesús les dice: en el amor, por el amor los conoceréis. Se desprende de ese hijo y se lo encarga al otro discípulo, porque ya él entiende que su proceso terminaba, pero que la iglesia y el mundo seguían. Debemos de pedirle al Señor, porque a veces nosotros luchamos contra Dios, tenemos unas batallas terribles contra Él, renegando, peleando, cuestionando la voluntad del Señor. No es de cuestionar, es de pedirle al Señor esa revelación. Y cuando el Señor nos revela ese propósito, nos ilumina la mente y vamos entendiendo circunstancia tras circunstancia en la vida. Es que a mí me pasó esto y me pasó lo otro, y viví esta historia y viví lo otro. Pero es que todo viene conectado. Sí, ya entiendo qué era lo que el Señor me quería mostrar. Claro, en el momento de efervescencia y calor, pues nosotros nos queremos romper, desgarrar las vestiduras, porque estamos en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, en el miedo, en la zozobra. Pero ya cuando se pasa ese momento, con mente fría empezamos a orar y analizar y ver que Dios en todo tiene un propósito. Y es un propósito maravilloso. Entonces entendemos que el sufrimiento, los momentos difíciles, tienen un objetivo grande. Hoy en el Evangelio lo decía el Señor: yo tengo que sufrir, yo tengo que dar mi vida, yo tengo que sacrificarme. Van a venir momentos difíciles y ustedes van a escuchar: yo estoy aquí, yo estoy allá, pero no se dejen confundir, yo soy el Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio nos trae, lo que la lectura de la palabra de Dios nos está nutriendo, para entenderle que Dios en todo tiene un propósito. Y si nosotros escudriñamos, buscamos ese propósito, vamos a tener una conciencia más clara para dónde ir. Y vamos a dejar de pelear con Dios, y vamos a dejar de renegar contra Dios, y vamos a ver las dificultades no como grandes obstáculos, sino como grandes oportunidades de triunfo, de prosperidad, de sanación, de liberación. Así como Jesús viene y da su vida, se sacrifica. O sea, en la mente decir: viene Dios y Él se va a entregar por nosotros. Tiene que sufrir, no, pero ¿por qué tiene que sufrir si es Dios? Pero si entendemos de que Él recibe todos esos pecados de la humanidad, los entrega en la cruz para que nosotros podamos vivir, para ir al reino de los cielos, así como le preguntaban los fariseos: y bueno, ¿cómo es el reino de los cielos? Y Él se los explicaba. Así mismo vamos a entender de que dificultades con nuestros padres, con nuestros hijos, en el trabajo, en lo económico, en lo espiritual, a nivel nacional. No orábamos y pedíamos que cayera grandes
aguaceros, lluvias y turbiones, y los estamos recibiendo. Ay, pero es que está haciendo frío. Ay, pero es que está lloviendo. Ay, es que me mojé los pies. Ay, es que pasó tal cosa. Sí, claro, pero es lo que hemos pedido. Entonces aprendamos a pedir al Señor, aprendamos a indagar en la voluntad del Señor, y ya cuando nosotros entendamos ese propósito, cuando miremos atrás vamos a entender y decir: Dios siempre ha estado con nosotros, Dios siempre nos ha ayudado, siempre hemos salido adelante, y se va a cumplir esa promesa que el Señor nos da, que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.